Durante siglos, millones de personas imaginaron la Odisea como el recuerdo deformado de un viaje verdadero. Un rey llamado Ulises habría partido de Troya, habría cruzado mares desconocidos, escapado de monstruos y regresado finalmente a su isla. Pero la arqueología no funciona como una leyenda. No busca cíclopes en una cueva ni escucha el canto de las sirenas entre las rocas. Busca muros, cerámica, inscripciones, restos de viviendas y objetos que sobrevivieron al tiempo. Y lo que encontró es más inquietante que una simple confirmación. La arqueología no ha demostrado que Ulises existiera. Tampoco ha localizado una ruta indiscutible para sus aventuras. Sin embargo, bajo las ciudades destruidas de la Edad del Bronce, aparecieron fragmentos de un mundo que se parece, de manera sorprendente, al universo recordado por Homero. Palacios fortificados, reyes guerreros, armas de bronce, grandes salones, archivos escritos en una forma antigua de griego, puertos desde los que partían embarcaciones hacia regiones lejanas. La Odisea pudo haber sido compuesta hacia el siglo VIII antes de nuestra era, pero algunas de sus imágenes parecen proceder de una época varios siglos más antigua. Esto convierte al poema en algo difícil de clasificar. No es una crónica histórica, tampoco es una fantasía completamente separada de la realidad. Es una construcción levantada con capas de memoria, poesía, religión y experiencia marítima. Hoy seguiremos las huellas de investigadores que exploraron ese mundo perdido, desde las ruinas de Troya hasta los palacios de Pilos, desde los muros de Micenas hasta una cueva de Ítaca donde aparecieron ofrendas relacionadas con Ulises. No para demostrar que los monstruos fueron reales, sino para descubrir qué realidad quedó escondida detrás del mito. La búsqueda moderna comenzó con una idea tan poderosa como peligrosa. Si Homero había nombrado ciudades reales, tal vez sus poemas podían utilizarse como un mapa. En el siglo XIX, Heinrich Schliemann llegó a la colina de Hisarlik, en la actual Turquía, convencido de que allí se encontraba Troya. La identificación de la zona no dependía únicamente de él, pero sus excavaciones transformaron el lugar y capturaron la imaginación del público. Bajo la colina no apareció una sola ciudad, aparecieron muchas Troyas, construidas unas sobre otras durante milenios. Cada nivel contenía muros, viviendas y objetos pertenecientes a una ocupación diferente. Algunas ciudades habían sido destruidas por incendios, otras mostraban señales de terremotos, abandono o reconstrucción. El entusiasmo de Schliemann lo llevó a atravesar capas importantes con métodos que hoy serían inaceptables. Buscaba la ciudad de los héroes, pero el suelo conservaba una historia mucho más compleja. Décadas de excavaciones posteriores revelaron una ciudad de la Edad del Bronce, protegida por fortificaciones, con puertas, bastiones y una extensa zona habitada fuera de la ciudadela. Hisarlik se encontraba cerca de los Dardanelos, en una posición estratégica entre el mar Egeo, Anatolia y las rutas hacia el Mar Negro. Era un lugar capaz de controlar contactos, mercancías y movimientos marítimos. Algunos niveles de destrucción corresponden aproximadamente al período en que la tradición situaba la guerra de Troya. Pero aquí aparece el primer límite esencial. Una ciudad real fue destruida. Eso no demuestra que una coalición dirigida por Agamenón la sitiara durante 10 años. No demuestra la existencia de Helena, Aquiles o Ulises. Y, desde luego, no confirma que un caballo de madera atravesara sus puertas. La escena arqueológica no fue la revelación de una epopeya convertida en piedra. Fue el encuentro entre dos relatos, el del subsuelo, formado por estratos, incendios y cerámica, y el de la memoria, transmitido por generaciones que transformaron conflictos antiguos en poesía. Troya existió, la Troya de Homero sigue perteneciendo a un territorio situado entre la historia y la imaginación. Para comprender ese territorio, debemos viajar hacia la Grecia continental, donde entre aproximadamente 1600 y 1100 antes de nuestra era, prosperó la civilización que llamamos micénica. Micenas y Tirinto conservan algunas de sus ruinas más monumentales. Sus muros fueron construidos con bloques tan grandes que los griegos posteriores
Atribuyeron su creación a los cíclopes. La expresión muros ciclópeos no demuestra la existencia de gigantes. Revela el asombro de una sociedad posterior ante construcciones cuyo origen ya se había vuelto remoto. Dentro de aquellas fortalezas existieron complejos palacianos, talleres, depósitos y espacios ceremoniales. Los gobernantes controlaban territorios, distribuían materias primas y organizaban trabajadores. Los objetos hallados en tumbas y edificios muestran contactos con Creta, Anatolia, Chipre, Egipto y otras regiones del Mediterráneo. Este mundo posee algo fundamental que el mito por sí solo no podía proporcionar: documentos contemporáneos. En varios palacios se encontraron pequeñas tablillas de arcilla escritas en lineal B. Cuando la escritura fue descifrada en el siglo XX, los investigadores comprobaron que registraba una forma temprana de la lengua griega. Las tablillas hablan de rebaños, tierras, aceite, textiles, metales, trabajadores y ofrendas. Nos permiten observar la administración de los palacios poco antes de su desaparición, pero no contienen capítulos de la Odisea, no mencionan un viaje de Ulises, ni narran la guerra de Troya. Su silencio es importante. Confirman que existió una cultura griega palaciana en la Edad del Bronce, pero no convierten a los personajes épicos en figuras documentadas. Homero describió un mundo de reyes, banquetes, regalos, armas y prestigio. La arqueología encontró un mundo real con palacios y élites guerreras. Las semejanzas son significativas, aunque no perfectas. El poema también contiene costumbres de épocas posteriores. Es como si distintas generaciones hubieran reparado una antigua embarcación utilizando piezas nuevas, sin borrar por completo la forma original. Aquí surge el enigma central. ¿Cómo pudo un poema compuesto siglos después conservar detalles de una civilización desaparecida? La respuesta más probable se encuentra en la tradición oral. Durante generaciones, cantores especializados transmitieron historias mediante fórmulas, escenas y expresiones que podían recordarse y adaptarse. El poema no tuvo que viajar intacto desde la Edad del Bronce. Pudo cambiar innumerables veces mientras conservaba imágenes antiguas cuyo significado original ya comenzaba a perderse. Uno de los ejemplos más conocidos es el casco fabricado con colmillos de jabalí. En la tradición homérica, Ulises recibe un casco de cuero reforzado con piezas de colmillo. La arqueología ha encontrado cascos de ese tipo en contextos de la Edad del Bronce. Para la época en que los poemas alcanzaron su forma conocida, aquel equipo ya era una reliquia del pasado. Otro detalle aparece cuando Penélope anuncia la prueba del arco. Los pretendientes deben tensar el arco de Ulises y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas. Durante mucho tiempo, la escena pareció difícil de reconstruir. Algunas hachas dobles de la Edad del Bronce tenían una abertura central que podría hacer comprensible el desafío descrito por la tradición. Estas coincidencias no prueban que la prueba ocurriera, demuestran algo diferente. El poema preservó recuerdos de objetos antiguos. También habla repetidamente de armas de bronce, aunque el hierro ya formaba parte del mundo de los poetas posteriores. Pero la memoria no es una fotografía. Un casco verdadero puede sobrevivir dentro de una escena inventada. Una ciudad real puede convertirse en el escenario de una guerra legendaria. Un antiguo peligro marítimo puede adoptar el cuerpo de un monstruo. Cuando realidad y poesía se mezclan durante siglos, separar cada capa se vuelve casi imposible. La trampa consiste en creer que un detalle confirmado vuelve verdadero todo el relato. Encontrar cascos de colmillos no confirma a Ulises. Encontrar Troya no confirma el caballo. La arqueología ilumina partes del escenario, pero no puede obligar a los héroes a salir de las ruinas. Hacia el final del siglo XIII y el comienzo del XII, antes de nuestra era, el sistema palaciano micénico entró en crisis. Grandes centros fueron destruidos o abandonados. Los archivos administrativos dejaron de producirse. El uso de la escritura lineal B desapareció junto con las instituciones que la sostenían. No existe una única explicación aceptada para todo el colapso. Los investigadores
consideran una combinación posible de conflictos internos, movimientos de población, interrupciones comerciales, cambios políticos, incendios, terremotos y dificultades ambientales. La situación no fue idéntica en cada región. Hablar de una sola noche de destrucción sería convertir un proceso complejo en una escena cinematográfica. Los palacios dejaron de funcionar, pero las comunidades no desaparecieron completamente. La población continuó viviendo, desplazándose y reorganizándose. Algunas rutas se redujeron, ciertos conocimientos administrativos se perdieron. Los enormes centros que habían concentrado riqueza y poder se convirtieron gradualmente en ruinas. Ese cambio pudo ser decisivo para el nacimiento del mundo heroico. Cuando los edificios dejaron de comprenderse como lugares vivos, se transformaron en restos de una edad anterior. Sus muros gigantescos parecían obra de seres extraordinarios. Las tumbas monumentales podían ser interpretadas como sepulturas de antiguos reyes. El paisaje empezó a llenarse de nombres, genealogías y relatos. La Odisea mira hacia un pasado de abundancia, guerra y grandes casas, pero lo hace desde una sociedad diferente. El poema conserva el brillo de los palacios y al mismo tiempo imagina sus propias formas de autoridad, hospitalidad y justicia. El colapso no borró toda memoria, creó la distancia necesaria para que la historia se convirtiera en leyenda. Hoy, esas ruinas enfrentan una amenaza distinta. No son solamente escenarios para buscar héroes, son estructuras frágiles, expuestas a erosión, incendios, turismo, urbanización y cambios ambientales. También pueden ser dañadas por una expectativa más difícil de ver: la necesidad de convertir cada hallazgo en una confirmación espectacular. Cuando un edificio aparece en Ítaca, los titulares pueden llamarlo inmediatamente el Palacio de Ulises. Cuando se descubre una destrucción en Troya, resulta tentador anunciar que se encontró la guerra de Homero. Esa presión puede reducir años de investigación a una conclusión que la evidencia todavía no permite. La conservación del pasado exige aceptar respuestas incompletas. Un muro puede decirnos cómo fue construido sin revelar el nombre de su propietario. Una ofrenda puede demostrar que un héroe fue venerado, pero no que vivió. Una ciudad destruida puede registrar violencia sin identificar a los atacantes. La pregunta silenciosa es: ¿qué buscamos realmente en estas ruinas? Si exigimos encontrar a Ulises, probablemente terminaremos viendo su rostro en cualquier piedra. Si aceptamos estudiar a las personas anónimas que construyeron, navegaron, cultivaron y comerciaron, el mundo real se vuelve mucho más amplio que el mito. La investigación científica de ese mundo combina excavación, análisis de cerámica, estudio arquitectónico, datación, comparación de textos, arqueología del paisaje y prospecciones geofísicas. Ningún instrumento puede detectar directamente una leyenda. Cada método responde preguntas limitadas y debe relacionarse con los demás. En Pilos, una excavación iniciada en 1939 reveló un gran complejo micénico conocido como el Palacio de Néstor. En su primer día, aparecieron muros, cerámica, restos de pinturas y fragmentos de tablillas. Las campañas posteriores expusieron un palacio con un salón central, una gran chimenea circular, depósitos y uno de los archivos en lineal B más importantes de la Grecia continental. El nombre Palacio de Néstor conecta el sitio con el anciano rey que aparece en los poemas. En la Odisea, Telémaco viaja a Pilos buscando noticias de su padre y encuentra a Néstor realizando un sacrificio junto al mar. La coincidencia geográfica es poderosa. En la región de la Pilos homérica existió realmente un centro palaciano de la Edad del Bronce. Sin embargo, ninguna tablilla identifica al gobernante como Néstor. El nombre moderno es una convención arqueológica, no una firma encontrada sobre un trono. Algo parecido sucede cerca de Esparta. Telémaco visita allí a Menelao y Helena. En el lugar conocido como Menelaion, los arqueólogos documentaron un importante complejo micénico y un santuario posterior vinculado al culto de ambos personajes. Esto demuestra que Helena y Menelao fueron venerados en la región siglos después.
no demuestra que la residencia excavada fuera su casa histórica. La investigación monumental consiste precisamente en mantener abiertas estas diferencias. Pilos es real, su palacio es real. El culto de Menelao y Helena también lo es. Néstor, Menelao y Helena continúan en una categoría distinta, personajes de una tradición que pudo conservar recuerdos históricos, pero que no funciona como un archivo administrativo. Detrás de los grandes muros vivieron personas cuyos nombres casi nunca conoceremos. Las tablillas de Pilos registran trabajadores, artesanos, pastores y grupos vinculados a la producción de telas, aceite perfumado y objetos de metal. Los almacenes guardaban productos que circulaban entre el palacio y las comunidades de su territorio. En los grandes salones, el fuego central iluminaba paredes decoradas. Se preparaban alimentos, se distribuían raciones y se organizaban ceremonias. En talleres cercanos, manos especializadas transformaban lana, arcilla, madera, marfil y bronce. Fuera de las fortalezas, agricultores cultivaban cereales, olivos y viñas. Pastores conducían rebaños por paisajes que conectaban las montañas con el mar. La navegación no era una fantasía. Embarcaciones transportaban personas, cerámica, metales e ideas entre islas y costas. El mar podía proporcionar riqueza, pero también aislamiento, naufragio y muerte. Sin mapas modernos ni pronósticos meteorológicos, cada travesía dependía del conocimiento de vientos, corrientes, estrellas, cabos y lugares seguros para desembarcar. Ese mundo cotidiano ayuda a comprender por qué la Odisea es una historia de hospitalidad. En un territorio dividido por el mar, recibir a un desconocido podía crear una alianza. Rechazarlo o atacarlo podía convertir el encuentro en una amenaza. El poema transforma esas tensiones sociales en episodios memorables, anfitriones generosos, gobernantes ambiguos y criaturas que ignoran toda ley humana. No necesitamos buscar un cíclope histórico para reconocer la realidad del miedo que representa. Polifemo vive fuera de las normas. No cultiva como los hombres del poema. No participa en asambleas y devora a sus visitantes. Las sirenas ofrecen un conocimiento irresistible que conduce a la muerte. Escila y Caribdis convierten el peligro de navegar por pasos estrechos en dos amenazas imposibles de evitar al mismo tiempo. Son seres míticos, pero los temores que encarnan pertenecían a marineros reales. La revelación más delicada apareció en Ítaca, la isla tradicionalmente identificada como el hogar de Ulises. Allí existen vestigios de diferentes períodos, incluidos asentamientos, santuarios y materiales micénicos. Sin embargo, las descripciones geográficas del poema no coinciden de manera perfecta con el paisaje moderno. Por eso algunos investigadores propusieron otras localizaciones como Cefalonia o Leucas. La mayoría de los especialistas continúa considerando razonable la identificación tradicional, pero el debate demuestra lo difícil que es utilizar poesía como cartografía. El viaje exterior de Ulises es aún más incierto. Sicilia, el sur de Italia y otras regiones recibieron identificaciones para la isla de Circe, la cueva del Cíclope o el paso de Escila y Caribdis. Ninguna ruta completa ha sido confirmada arqueológicamente. En el norte de Ítaca, la llamada Escuela de Homero contiene restos arquitectónicos que algunos excavadores relacionaron con el palacio de Ulises. La propuesta recibió gran atención, pero no existe consenso suficiente para presentar el lugar como la residencia comprobada del héroe. Más fascinante todavía es la cueva de Polis. En ella aparecieron ofrendas de diferentes épocas, entre ellas trípodes de bronce. También se recuperó una inscripción posterior asociada a una dedicación a Ulises. En el poema, los feacios entregan trípodes al héroe antes de llevarlo finalmente a Ítaca. La semejanza parece extraordinaria, pero admite interpretaciones opuestas. Es posible que antiguas ofrendas de la cueva ayudaran a inspirar el episodio poético. También es posible que personas que ya conocían la Odisea depositaran objetos o veneraran a Ulises porque identificaban la isla con su historia. El hallazgo demuestra un culto y una memoria, no demuestra una biografía, y aquí las ruinas entregan la respuesta prometida.
Detrás del mito no apareció un único hombre regresando a su palacio. Apareció una civilización entera. Ciudades fortificadas, navegantes, archivos, artesanos, santuarios y comunidades que conservaron historias sobre un pasado perdido. La arqueología no encontró a Ulises, encontró el mundo que hizo posible su historia. Ahora podemos separar con mayor claridad las capas de la Odisea. Troya fue una ciudad real, aunque su guerra homérica no esté demostrada. Los palacios micénicos fueron reales, aunque sus gobernantes no puedan identificarse automáticamente con los reyes del poema. Pilos y Esparta conservaron paisajes de la Edad del Bronce y cultos heroicos posteriores, pero no documentos personales de Néstor o Menelao. Ítaca preservó una relación antigua con Ulises, aunque su palacio continúe sin una identificación aceptada por todos. Los monstruos pertenecen al mito. Las tormentas, los naufragios y el temor al mar pertenecen a la experiencia humana. Los dioses dirigen cada etapa en el poema, mientras la arqueología trabaja con causas materiales. Ambas miradas hablan del pasado, pero no hablan el mismo lenguaje. Quizás esa diferencia explique la fuerza de la obra. Si la Odisea fuera únicamente un informe histórico, habría perdido gran parte de su misterio. Si fuera una fantasía sin raíces, no sentiríamos bajo sus versos el peso de murallas, armas y rutas verdaderas. Su poder nace de la tensión entre ambos mundos. Durante siglos, las ruinas alimentaron historias. Después, las historias guiaron a investigadores hacia las ruinas. Cada descubrimiento hizo visible una parte del escenario y destruyó, al mismo tiempo, la esperanza de una respuesta sencilla. No sabemos si detrás de Ulises existió un rey olvidado, varios navegantes o solamente una figura creada por generaciones de poetas. No sabemos dónde situar cada isla, ni qué recuerdo remoto pudo transformarse en cada monstruo, pero sabemos que la tradición conservó fragmentos de una edad desaparecida, incluso cuando ya no comprendía completamente su significado. En ese sentido, la verdad de la Odisea no se encuentra en una sola tumba, está dispersa entre tablillas, puertos, objetos, muros y relatos. Cada fragmento refleja una parte del pasado, pero ninguno contiene por sí solo toda la historia. También debemos recordar que el poema llegó hasta nosotros porque continuó siendo recitado, copiado, interpretado y representado durante siglos. Esa supervivencia modificó el paisaje arqueológico. Comunidades antiguas dedicaron ofrendas a héroes que conocían por la tradición. Santuarios y ciudades vincularon sus propios territorios con episodios épicos. Viajeros buscaron lugares mencionados por los poetas mucho antes de que existiera la arqueología moderna. Por eso, una inscripción dedicada a Ulises puede hablarnos de la influencia del relato, no necesariamente del tiempo en que supuestamente vivió el héroe. El mito dejó huellas materiales propias, y esas huellas se mezclaron con restos mucho más antiguos. Este es uno de los mayores desafíos de la investigación: distinguir la edad del bronce que pudo inspirar las historias de las épocas posteriores que comenzaron a habitar esas historias, levantar santuarios y convertir a los personajes en objetos de culto. El mundo real detrás de la Odisea no pertenece a una sola fecha. Es el resultado de una conversación de casi 3000 años entre ruinas, memoria y poesía. Si quieres seguir explorando ciudades perdidas, monumentos olvidados y los grandes enigmas de la arqueología, suscríbete a Arcora, porque algunas leyendas no esconden una respuesta definitiva. Esconden un mundo entero esperando ser comprendido.